tu gracia. Gracias que nos permites estar reunidos en tu nombre. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que glorifiques tu nombre entre nosotros, Señor. Te suplicamos, Señor, que bendigas esta reunión, Señor, que sea tu espíritu con nosotros y que, Señor, en todo seas honrado, Señor, en este día. Gracias, Señor. Pedimos que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias por tenernos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, hace 8 días estábamos viendo este tema. Comenzamos a ver este pasaje eh, o este tema más bien que empezamos aquí a abordar, que es el tema en relación al Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo es el tema que empezamos a abordar la sesión anterior. Y bueno, ya veíamos varios aspectos, hermanos, por qué el Espíritu Santo, por qué es importante este, pues hablar del Espíritu Santo. Y todos nosotros necesitamos realmente la ayuda de Dios pues para poder comprender este tema. Por eso hemos estado orando. Hablamos de estos aspectos, hermanos. Eh, es un estudio de varios temas o varias enseñanzas. El segundo punto, hermanos, es que Dios quiere darnos entendimiento y apreciación por el Espíritu Santo. Ese es el objetivo, hermanos. Y en base a lo que hemos estado estudiando, podemos ir comprendiendo cuán importante es el Espíritu en nosotros. Y al entender, hermanos, que es importante la persona del Espíritu Santo, pues requerimos buscar a la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo lo buscamos? A través de la oración y a través de la palabra, hermanos. Es como buscamos, pues la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que mencionábamos hace 8 días. Y bueno, estuvimos comentando estos aspectos. Por ejemplo, la importancia del Espíritu en la Biblia, en la palabra de Dios. Eso lo mencionábamos hace 8 días porque es importante la persona del Espíritu Santo en la Biblia. Y primero decíamos que porque Él es el que la inspiró, ¿no? Él es el que ha inspirado la Biblia. Otros argumentos que veíamos es la diferencia, por ejemplo, como en el Antiguo Testamento se refiere sobre el Espíritu Santo, pues un número determinado de ocasiones se hace mención al Espíritu Santo en relación con el Nuevo Testamento, hermanos, que por ejemplo en el Antiguo Testamento alrededor de 88 ocasiones se menciona al Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento más de 264 ocasiones. Entonces cobra un mayor relevancia o trascendencia el Espíritu Santo a partir del Nuevo Testamento, no porque a partir de ahí sea importante, ya era importante el Espíritu Santo, sin embargo, no todas las personas, decíamos, no todas las personas tenían comunión con el Espíritu Santo o tenían el privilegio de recibir el Espíritu Santo. Y eso lo decíamos porque, por ejemplo, hermanos, en el Antiguo Testamento los que recibían el Espíritu Santo eran los reyes, los sacerdotes, los profetas. Eran los que tenían, por decirlo de esta manera, el acceso al Espíritu Santo o el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, pues ahora todo cristiano, todo creyente es el que puede recibir el Espíritu Santo. Hay un pasaje aquí en el libro de Joel, en el capítulo 2. ¿Por qué no vemos ese pasaje? Quiero invitarles a ver este libro del profeta Joel en el capítulo 2, hermanos. ¿Van?
ayudas a cerrar la puerta de la entrada, por favor? Dice este libro del profeta Joel en el capítulo 2, el versículo 28, dice así, hermanos, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es lo que anunciaba el profeta Joel, hermanos, como una promesa. Es una promesa, pero también es una palabra profética. Quiere decir que es una palabra que había sido dada de parte de Dios y que se cumpliría en un tiempo posterior. Entonces, eso es lo que declara aquí el profeta Joel, pues varios años antes de Cristo, cerca de 700 años antes de Cristo, y no es sino hasta después de Jesús, hermanos, después de Cristo, me refiero, recordemos que Cristo es crucificado, él es declarado muerto, es sepultado, al tercer día resucita y dice que después de 40 días él regresa, después de 40 días de resucitado, dio testimonio de la resurrección y regresa al cielo, es lo que se conoce como la ascensión, que normalmente en los evangelios es la última parte, regresa a los cielos y entonces después de eso, 10 días después, en el libro de Hechos, declara que en la reunión que estaban ahí los discípulos en el aposento alto orando, ahí es cuando es derramado el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu es derramado y dice que todos los que estaban ahí en ese lugar eran 120 personas y en todos vino el Espíritu Santo. Entonces, ahí es el cumplimiento de esta profecía que vemos aquí en Joel, hermanos. Joel capítulo 2, verso 28 y verso 29 leímos. Entonces, dice ahí, vuelvo a leer esa palabra de Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu, que dice, sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, aquí dice algo muy interesante, dice los siervos y las siervas. Como decíamos, hermanos, pareciera que en aquel entonces la sociedad también tenía una idea sobre los siervos, ¿no? Los siervos pues no eran considerados como tal personas, o sea, no se les veía como personas, a veces les veía como si fuese, disculpen la expresión, pero sí como si fuese una bestia de trabajo, o sea, así se les veía a los siervos. Pero Dios, en el corazón y en los planes de Dios, estaban también las personas que la sociedad despreciaba, hermanos. Entonces, imagínense, hermanos, ya estaba realmente Dios contemplando el deseo, estaba buscando Dios el momento de restaurar las cosas para que el Espíritu viniera sobre todo aquel que verdaderamente está buscándolo. El Espíritu vendría sobre su vida. Y lo vamos a estudiar más adelante, cuál es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Eso va a ser muy interesante saber, o sea, por qué aquel día de Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo 2, sucede que es derramado el Espíritu Santo.
Y aquí algo nos dice, o sea, el Espíritu vendría sobre nosotros, nos dice, vendría y daría habilidades o dones espirituales, como también se les conocen, dones espirituales, con el propósito de que nosotros estemos fortalecidos en la fe, estemos fortalecidos en el camino de Dios, y es importante buscar precisamente la fortaleza de Dios a través del Espíritu para que sigamos adelante. Hermanos, yo recuerdo que en mi caminar cristiano, hace algún tiempo, yo creo que es algo que recurrentemente debemos de experimentar, o lo vemos, seguramente ustedes lo han experimentado, pero algo muy particular recuerdo hace algunos años, hermanos, cuando estaba teniendo algunas dificultades en mi vida espiritual. De repente entró un desaliento en mi vida. Me sentí muy desanimado, que de plano ya estaba a punto de apartarme de Dios, de regresarme, o sea, de ya no seguir buscando a Dios, de alejarme de Dios. Estaba a punto de tomar esa decisión, y de repente el Espíritu Santo, o sea, no lo vi ni lo sentí, hermanos, pero una voz me dijo, ese no es el camino. O sea, él entendiendo lo que yo estaba pensando, porque no tenía a nadie a mi lado, ni con nadie había conversado de lo que pensaba en mi corazón, pero el Espíritu Santo, sabiendo lo que yo estaba pensando, me hizo entender, ese no es el camino, este es el camino, como diciendo, hacia adelante es el camino. Y hermanos, entendí eso, y a partir de ese momento Dios me ayudó mucho a ser fortalecido en esa situación. Ahora, les platico esto porque precisamente eso es lo que declaró Jesús. Respecto a la persona del Espíritu Santo, dice, y Él estará con vosotros. Dice, les daré un consolador para que no estén ustedes huérfanos. Y hermanos, eso debemos de entender. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, no Jehová me recogerá. O sea, Dios es el que tiene el cuidado de nosotros. Aunque nos sintamos solos, hermanos, aunque nos sintamos abandonados, o nos sintamos que a lo mejor nadie está conmigo, a lo mejor nadie comprende mi situación, hermanos, hay alguien quien sí sabe y comprende el cómo tú te sientes. Y nosotros necesitamos buscar precisamente a esta persona, a la persona del Espíritu Santo, porque ahora Él es el que fue enviado para estar con nosotros. Y bueno, el Espíritu Santo, hermanos, es trascendente por eso, porque en la Biblia vemos la importancia de él. Decíamos también, hermanos, hace 8 días hablábamos de este aspecto. En la vida de Cristo fue importante el Espíritu Santo, también lo mencionábamos. Y hoy vamos a estar viendo sobre la vida cristiana, por qué es importante el Espíritu Santo en la vida cristiana, y bueno, en relación con la verdad de Dios. Eso lo vamos a estar pues estudiando en este día, con el favor de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que también nosotros pues nos dispongamos al Espíritu. Él inspiró la palabra de Dios, Él es el diseñador, Él es el que le da vida a las palabras de Dios. Y hermanos, al estudiarla, Él es el que nos da el entendimiento, discernimiento, la sabiduría. El Espíritu es el que nos da la revelación. Hermanos, el Espíritu es el que nos ayuda realmente a acercarnos a Dios. Bueno, vamos a entonces a entrar al siguiente aspecto, la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana. ¿Por qué es importante el Espíritu, hermanos? Pues porque tiene una labor muy importante dentro de nuestra vida como cristianos. Y bueno, primeramente, hermanos, él intervino para que nosotros fuésemos aún primeramente despertados en nuestra vida espiritual. Si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo, hermanos, nosotros no hubiéramos despertado a nuestra condición espiritual. Y a lo mejor lo vemos muy claramente cuando tú
Tú que ahora entiendes las cosas espirituales, le quieres hacer comprender a otra persona las cosas espirituales. Si tú le hablas a una persona de Dios, de la vida espiritual, de la Biblia, de que tú estás buscando a Dios, de que a ti te interesa a lo mejor pues cambiar tu vida, estar siguiendo la voluntad de Dios, pues a lo mejor te van a empezar a ver raro, van a decir, bueno, ¿y este qué le pasó, no? ¿Qué le hicieron? O sea, ¿qué cosas le dieron ahí donde va? O sea, les va a parecer cosa extraña, como dice el apóstol Pedro, hermanos. Va a parecer cosa extraña que nosotros no corremos en el mismo desenfreno que ellos. ¿Y quién? Pero así estábamos nosotros, o sea, esa era nuestra condición también. Así estábamos nosotros, hermanos. Estábamos realmente, como dice Efesios, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios en este mundo, hermanos, y la verdad nuestra condición no era mejor que la de las personas. ¿Quién fue el que intervino, hermanos, para que nosotros despertáramos? Pues fue el Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a la escritura, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulos 16. Juan capítulo 16, hermanos. Esto es lo que también podemos ver como esa obra del Espíritu Santo en el verso 7. El verso 7 del capítulo 16 de Juan dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que dice ahí la escritura. Pero fíjense cómo lo declaraba Jesús. O sea, aquí ya les había anunciado a los discípulos que enviaría un consolador y os dará otro consolador. Entonces, Jesús les dice que vendría un consolador, que es el Espíritu Santo, y dice algo muy importante ahí, os conviene. Jesús usa una frase muy interesante, hermanos. Os conviene, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. O sea, aquí yo veo algo muy especial, hermanos. Jesús está poniendo a la persona del Espíritu Santo como la persona eh, que es mejor en relación a Él. ¿En qué sentido? Para la compañía y para la obra y la labor que tendría que hacer el Espíritu Santo. Si Jesús estuviera en esta tierra todavía, hermanos, imagínense cuántas personas tendrían que hacer fila para acercarse a Jesús a platicar con Él. Las multitudes se tenían que acercar y dice que eran muchas personas y a lo mejor muchos querían acercarse a Cristo, pero Cristo estaba limitado porque estaba en un cuerpo como el nuestro. Pero al venir el Espíritu Santo se acabarían esas cosas. Ahora, ahora el Espíritu Santo estaría precisamente con cada uno de los cristianos, con cada uno de los creyentes. ¿Les conviene que yo me vaya? Porque si no me fuere, el consolador no vendrá a vosotros. Esta frase es muy interesante, hermanos, porque es como, imagínense, a veces cuando estamos haciendo un negocio o a veces estamos negociando con alguien, mira, te conviene, acéptalo ya, agarra esta oferta, te conviene. Hermanos, Jesús es lo que nos está diciendo. En ese término, los discípulos estaban preocupados y tristes. Se va a ir Jesús y ahora qué va a hacer de nosotros. Pero Jesús les llega con esta noticia, les va a convenir. Les va a convenir que yo no esté aquí porque ahora vendrá el Espíritu Santo y estará con ustedes. Y lo primero que hace el Espíritu, hermanos, dice aquí es convencernos. Él fue el que nos convenció para entender lo espiritual. ¿Quién de nosotros estamos aquí, hermanos? Porque pues
en primera instancia tuvimos mucho corazón para estar aquí. No, seguramente el Espíritu Santo un día nos despertó. Yo recuerdo inclusive, hermanos, por ejemplo, la ocasión que llegué a la congregación, una noche anterior, o sea, un sábado, en la noche, un familiar me fue a hablar de las cosas de Dios y me invitó a la reunión y yo dentro de mí, a lo mejor sin pensar mucho, le dije, sí, sí voy. Mañana voy allá contigo, te acompaño. Y entonces, hermanos, a la mañana siguiente, el domingo temprano, antes de llegar al momento de salir de casa para venir a la reunión, hasta me venía el pensamiento, no vayas, ¿para qué vas? Vas a perder tu tiempo. Y muchas cosas así. Aquel familiar me decía, si quieres paso por ti, así como que casi que haciendo más seguro el hecho de que yo pudiera ir y no me negara y dijera, ¿sabes qué? No voy a ir. No, si quieres yo paso por ti, te recojo y te llevo allá a la reunión. Le digo, no, no te preocupes, yo llego a tu casa y ya de ahí nos vamos. Hermanos, pues a la mañana siguiente fue un momento así como que me venían ideas, ¿no? Pues mejor vete con tus hermanos, se van a ir a jugar, van a ir a hacer esto. Hermanos, si no hubiese venido el Espíritu Santo, ahí es donde entra la labor del Espíritu a convencernos y a estarnos haciendo entender lo espiritual y darnos cuenta que lo espiritual es más importante. Y hermanos, yo quiero decirles una cosa. Dios ya ha ganado esa batalla. Primero la ganó Jesús en la cruz por nosotros. Segundo, hermanos, el Espíritu Santo sigue haciendo una obra entre nosotros y cada día que estamos nosotros buscando lo espiritual, las cosas de Dios, Dios está ganando esa batalla. Pero recordemos que hay un adversario y el adversario nos va a querer hacer desistir, alejarnos, olvidarnos, caer en alguna cuestión, tropezar en nuestra vida espiritual, desanimarnos, afligirnos, preocuparnos, meternos dudas, incredulidades. Eso va a ser el diablo y ahí estará haciendo esa obra para destruirnos a nosotros, hermanos. Pero yo te puedo decir algo. La verdad es que el Espíritu Santo aún ya ha visto tu necesidad. Él ve nuestra necesidad. Y hermanos, seguramente Él va nuevamente a ganar esas batallas. Cuando tú estás afligido, cuando tú estás entristecido, cuando tú estás preocupado, angustiado y muchas cosas vienen a tu vida, seguramente ahí está ya el Espíritu Santo ayudándonos, hermanos. A veces es el que nos recuerda precisamente las palabras de Cristo. Entonces el Espíritu intervino en nuestra conversión. Somos convencidos del pecado por el Espíritu Santo. Segundo, hermanos, somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el verso 5. Vamos a leer el verso 5 al verso 8. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, dice, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, aquí en este aspecto, lo que decía en el verso 5, hermanos, que lo que es nacido del agua y del Espíritu es lo que va a ver el reino de Dios. Es decir,
es lo que podrá entrar en el reino de Dios. Entrar a la vida eterna, ser una persona que podrá alcanzar la salvación, es una persona que ha nacido del agua y del espíritu. Ahora, algunas personas dicen que esto representa el bautismo, pero independientemente de si es el bautismo o no, bueno, lo que sí dice es nacer del Espíritu. Eso es lo que sí dice una de las cosas. ¿Cuán importante es nacer del Espíritu, hermanos? El Espíritu Santo es el que nos hace nuevas criaturas. El Espíritu Santo es el que nos renueva. El Espíritu Santo es el que nos hace unas personas diferentes. Nacer de nuevo, tener una nueva vida. Es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y eso es lo que está haciendo todos los días seguramente el Espíritu en nosotros. Por eso también necesitamos mucho la ayuda del Espíritu, hermanos, porque si yo no busco al Espíritu, entonces de qué manera estaré siendo renovado? Necesito estar en comunión con el Espíritu Santo. Él es el que produce en mí una vida diferente. Por un lado, implica mi arrepentimiento y mi fe en Jesús, porque a través de eso yo soy perdonado y acercado a Dios, limpiado para acercarme a Dios. Pero ahora la obra del Espíritu Santo es ir renovando mi vida. Y eso es el otro aspecto. Vamos a verlo aquí en la diapositiva. El tercer punto es que somos renovados por el Espíritu Santo. Somos renovados por el Espíritu Santo. Podríamos decir aquí, hermanos, que el Espíritu Santo es el que ha hecho estas cosas y está haciendo estas cosas. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo o su intervención en nosotros para ser cristianos. Primero, Él fue el que nos convence de pecado. Nos dirige a Cristo, nos lleva a un arrepentimiento. Como dice la Escritura, aún es el que produce la tristeza en nosotros, una tristeza según Dios para arrepentimiento. Nos lleva a ver a Jesús en la cruz, que Él dio su vida por nosotros. También nos hace nacer de nuevo, es decir, tener una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva vida, empezar una nueva vida. Eso es lo que nos lleva el Espíritu Santo y una renovación, como dice aquí. Vamos a ver lo que dice ahí la epístola a Tito, Tito capítulo 3, verso 4. Tito en el capítulo 3, el versículo 4, hermanos. Dice aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, está hablando de Jesús, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. El verso 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, la obra que hace el Espíritu Santo es renovarnos. Y eso es lo que dice también Efesios, hermanos. Debemos de renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo la renovamos? Por medio de la palabra y la comunión en el Espíritu. Es decir, recuerda que el Espíritu Santo es el autor de la palabra, de la Biblia, de las Escrituras. Y cuando tú y yo vamos a las Escrituras, la palabra de Dios nos está abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos ayuda a comprender las sagradas Escrituras. Entonces, el Espíritu a través de eso nos está renovando. ¿Qué es una renovación? ¿Qué será una renovación? Una renovación es algo que se cambia, algo que estaba a lo mejor con fallas, con defectos, con algunas fallas, ya no servía. Imaginemos, una ama de casa va a renovar cosas en su casa y tiene que renovar a lo mejor la sala, ya está gastada, ya tiene hoyos, o a lo mejor ya hay que repararle ahí los resortes y ciertas cosas, y ya sea que la mande a reparar y se la regresan
Si se la regresan igual, ¿qué va a hacer la señora? No, pues yo le pagué para que me la renovara, me la arreglara. Es todavía se sienta uno y se hunde ahí. Tiene la misma tela. No, entonces esto no fue en una renovación. No fue un cambio, no hay cambio ahí, no hay una renovación, no es diferente, no se ve distinta. Hermanos, eso es una renovación. O cuando lo llevamos el vehículo a lo mejor a un ojalatero y se lo llevamos para que le cambie a lo mejor piezas que están ya picadas, maltratadas, rasgadas, y le pone nuevas y le echa pintura y le saca hasta brillo y de repente cuando lo ves ni te la crees que es tu carro, ¿no? De veras, ese es el mío, yo pensé que era otro. Y se ve la diferencia, hay una renovación. Hermanos, esa es la renovación. El Espíritu Santo quiere llevarnos realmente a eso, una renovación. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a continuar, hermanos. Entonces, la intervención del Espíritu Santo en la vida del cristiano es importante, primero, por este aspecto, porque Él intervino en nuestra conversión. Entonces, la palabra conversión incluye estas cosas que estamos viendo. Primero, que fuimos convencidos y guiados al arrepentimiento y a ver a Jesús. Que el Espíritu Santo está actuando una renovación y ha hecho un nacimiento nuevo en nuestras vidas. Eso es lo que a veces se define como conversión. Vamos al siguiente aspecto, hermanos. ¿Cómo también interviene el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Bueno, en la vida del creyente, hermanos, el Espíritu Santo interviene con la presencia, su presencia en nosotros. Por ejemplo, la Escritura declara que el cristiano ahora vive por el Espíritu, vive por el Espíritu. A veces hay algunas frases que usamos coloquialmente en nuestros lenguajes para describir cómo una persona es muy dedicada o está muy allegada a ciertas cosas. Por ejemplo, a veces hay personas que son muy apegadas en una relación y es una persona que a lo mejor pensemos en un esposo o pensemos en una esposa que está muy apegada a su esposo, a su marido, lo cual está bien. Pero en muchas ocasiones a veces eso le lleva a limitarse o a ella misma no mirar su persona, más bien ver primeramente por la de su cónyuge. Y las frases que a veces se hacen en torno a esos comentarios al describir la vida dedicada, entregada de la esposa o del esposo hacia su pareja, es decir, ay, cómo se desvive o vive para el marido, vive para la esposa, solamente está para él, solamente le ayuda a él, solamente la atiende a él, solamente está con ella, no quiere ir si no va a él. Entonces, como que la relación se describe que esa persona no podría vivir sin su pareja. Bueno, hermanos, eso es lo que realmente la escritura dice. En un término, nosotros vivimos por el Espíritu. La pregunta, por ejemplo, podríamos entenderlo también de esta manera. ¿Usted piensa que las personas podrían vivir sin oxígeno? Pues no, no podemos vivir sin oxígeno. ¿Las personas podrían vivir si no tuvieran sangre? No, no podemos vivir si no tuviéramos sangre. Bueno, en este sentido, hermanos, en el ámbito espiritual, nosotros no podemos vivir si no está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hace el oxígeno en nuestro cuerpo? Es el que permite que siga llevando a cabo todas sus funciones. El oxígeno permite que nuestro cuerpo esté llevando a cabo todas sus funciones, hermanos. Que la sangre esté llevando vida a todas las partes de nuestro cuerpo, a cada célula, esté llegando
la vida, o sea, el oxígeno ahí a cada rincón de nuestro organismo. Y bueno, hermanos, pues eso representa realmente el Espíritu Santo en el ámbito espiritual. El Espíritu es el aire que espiritualmente necesitamos para vivir. Si no tenemos eso, si no tenemos ese oxígeno, hermanos, nosotros morimos. Seguramente ahorita con lo de la pandemia, muchas personas que experimentaron o llegamos a experimentar que de repente el respirar no era tan sencillo. Tuvimos que usar o algunos tuvieron que usar una mascarilla o a lo mejor usar vaporizaciones para que se abrieran los bronquios y pudiera entrar todo ese oxígeno a nuestro interior. Y cuando no entraba el oxígeno, hay una como desesperación. Imagínense en el ámbito espiritual, hermanos, así podríamos pensar que estaría nuestra alma si el espíritu no está en nosotros. Dice aquí, vivimos por el espíritu. Vamos a ver aquí una cita, hermanos, en Gálatas capítulo 5, verso 25. Gálatas capítulo 5, el verso 25. El inciso A, o la parte A más bien de este, dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. O sea, aquí hace un llamado a vivir por el espíritu. Vivir por el espíritu. Lo que está diciendo aquí es como una frase condicional o un razonamiento que está haciendo Dios a través de esta frase. Dice, si alguien se declara que es de Dios y que está en el espíritu, entonces debe de andar por el espíritu. Como diciendo, si alguien se cree espiritual, entonces debe de tener comunión con el espíritu. Eso es lo que está como argumentando este versículo, hermanos. Y bueno, pues realmente lo que nos dice es que si vivimos por el espíritu, gracias a que hasta este día podemos decir, estoy aquí, gracias a Dios. O sea, a lo mejor no vengo al 100, no puedo decir, estoy al 100, hermano, como dirían a veces coloquialmente algunas personas en la iglesia, en las congregaciones, estoy de victoria en victoria, hermano. No, hermano, a veces me siento derribado, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Estoy en luchas, en tribulaciones, en angustia, en desesperación, en aflicciones, dice, estamos ahí, pues en diferentes circunstancias, estamos a lo mejor perseguidos, estamos con distintas aflicciones, quizás no me siento al 100, pero lo que sí puedo reconocer es que hasta aquí Dios me ayuda. Y hermanos, eso es lo que dice, o sea, si vivimos en el Espíritu, entonces debemos de andar por Él. Debemos de buscar su presencia. Estemos buscando la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, hermanos, que el cristiano debe de vivir por el Espíritu. Y esa es una realidad. Hasta aquí tenemos vida gracias al Espíritu Santo. Segundo, vivimos para andar por el Espíritu. Es decir, produciendo los frutos del Espíritu. Eso es un tema que aborda aquí el apóstol Pablo, precisamente en este libro en la epístola de Gálatas. Los versículos anteriores al que leímos, hermanos, hace un rato en Gálatas 25 leímos, los versículos anteriores, por ejemplo, eh, el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, hermanos, ahí es a lo que se refiere. O sea,
Cuando dice que debemos de andar en el Espíritu, se refiere, debemos de buscar que estos frutos estén en nuestra vida, el fruto del Espíritu esté en nuestra vida. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues esto que leíamos, el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos ya los describiremos en algún momento, inclusive en algunas reuniones de domingo hemos hablado de esos frutos. Y bueno, el objetivo, hermanos, es que nosotros entendamos que esos frutos, lo que están haciendo referencia es a la vida del cristiano. Como lo que hemos estudiado en el Sermón del Monte, pues tiene que ver con estos aspectos. La paz del cristiano, el amor, el ser bueno o benigno, el perdonar, ¿no? Entonces, para lograr, hermanos, que haya fruto en nuestras vidas, este tipo de fruto, lo que necesitamos es al Espíritu Santo. O sea, la paz no la voy a alcanzar por mucha meditación, hermanos. A veces hay religiones, sobre todo las religiones de la India, las religiones allá orientales, llevan mucho a la meditación a las personas y a como que a la reflexión, a la sanación interna y muchos aspectos que les quieren hacer creer que ellos con el control de su pensamiento y su mente van a obtener cosas. Y una de las cosas que buscan es la paz. Pero hermanos, por más que yo me mentalice a querer tener paz, no lo voy a lograr. Es algo que es espiritual. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, en este mundo se puede decir, el hombre puede encontrar paz, pero no es la paz que Dios da. La paz de este mundo se acaba, hermanos. Por determinadas cosas se acaba esa paz. Por ejemplo, una enfermedad, la violencia, la guerra, los problemas que a veces tenemos, a veces hasta las situaciones en el trabajo me quieren robar la paz. La situación en la familia me quiere robar la paz. Las cosas que hay en este mundo, las noticias que escucho, las cosas que escucho que están sucediendo en otros lugares, todo eso hace que la paz se pierda, hermanos. Pero la paz que Dios da, esa paz no es como la del mundo. Es una paz que prevalece, permanece, aun cuando el mundo esté, pues ahora sí que sacudiéndose, hermanos. Está la paz de Dios. Eso no nos lo da la meditación ni la religión, solamente la da Dios, dice ahí. Mi paz os dejo. Jesús es el que nos las da. El Espíritu Santo, que es Dios, nos da esa paz, hermanos. Y bueno, así como en ese ejemplo de la paz, podemos decir de lo demás, de los demás aspectos, la fe. Yo creo cuando veo, ¿no? En este mundo se cree cuando se ven las cosas. Yo necesito ver para creer. Y la fe de Dios es diferente. Primero creo para ver. Esa es la fe que habla la Escritura, hermanos. Y esa fe solamente nos la da Dios. Bueno, entonces el Espíritu obra estas características en nosotros. Vamos al siguiente punto también. Debemos fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. O sea, esa es la invitación que nos hace Dios en su palabra para que podamos, para que nosotros podamos, hermanos, ver la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice aquí, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso
5. Romanos 8, el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El verso 7 dice así, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, aquí el contexto, como en Gálatas, también nos pone como si hubiese una pugna, una lucha entre lo espiritual y la carne. O sea, nosotros como las personas como nosotros que estamos ahorita buscando a Dios, hermanos, aquellos que Dios nos ha salvado, que nos ha perdonado nuestros pecados, no por el hecho de que nos haya perdonado nuestros pecados, quiere decir que ya las cosas de este mundo no tienen un efecto sobre nosotros. No, sería un engaño, una mentira. Inclusive hubo los extremos para tratar de alejarse de lo de este mundo, me refiero a los placeres, las cosas que en este mundo había, las tentaciones. Pues por eso, por ejemplo, en la religión católica se crearon los monasterios, los conventos y esos lugares donde las personas se iban a esos lugares tratando de tener una vida más cercana a Dios y alejados de las cosas carnales. Pero hermanos, a veces la realidad era totalmente diferente. En esos lugares se hacían las peores vilezas o bajezas, donde eh, había ahí abusos sexuales entre los mismos miembros en esas recintos. Había inclusive ahí pecados sexuales, ¿no? Había pecados sexuales, había otro tipo de cosas, porque a pesar de que el hombre trataba en sus métodos y en sus formas de negarse a toda la carne, lo hacía en sus formas y en sus fuerzas. Y la respuesta viene aquí, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros vencer las cosas de la carne? Solamente por el Espíritu. Por eso el Espíritu es importante en nuestra vida. Hay algunas agrupaciones, por ejemplo, como los menonitas, los Amish y algunas otras organizaciones que construyeron sus propias comunidades, sus propias colonias de personas que eran miembros de esa agrupación religiosa. Y el propósito era guardarse de todo lo que había en el mundo. Por ejemplo, en esas colonias, pues no se permitía el vino, no se permitían las fiestas, no se permitían ese tipo de actos que sí se llevaban a cabo en otros lugares con el propósito de guardarse ellos, de guardar a sus hijos, de guardar a su descendencia. El asunto es que cuando crecían los hijos o algunos de los mismos adultos, hermanos, quizás algunos llegaban a tener un acercamiento con ese mundo, el mundo que estaba lejos de su colonia, y el acercamiento era por las necesidades de consumo, por los negocios, por conseguir alimentos, por comprar algún tipo de herramienta, por acercarse a otras personas para tratar precisamente de negociar sus productos. Y a veces por eso usted ve o se veía a los menonitas así en cruceros vendiendo sus productos de leche, ¿no? El queso y ese tipo de cosas, o a veces sus semillas, sus granos vendiéndolos. Y en ese contacto, hermanos, es donde entonces muchas personas terminaban seducidas por las cosas que había en el mundo.
Y ese tipo de agrupaciones, pues a veces los hijos, no todos, algunos terminaban también, pues enredándose en las cosas del mundo, porque fue en base a métodos solamente, a estrategias humanas, y no fue con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, eso nos deja una enseñanza a nosotros, no lo menciono como por solamente hablar de la organización, sino por la enseñanza que hay. Dice aquí el versículo 5, hermanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Entonces, lo que nos dice aquí Romanos, hermanos, es que nosotros necesitamos la obra del espíritu. Y el espíritu es el que nos ayuda para vencer la tentación, las pasiones a las que antes estaban atadas nuestra alma. Si mi vida estaba atada al alcohol, a la mentira, al resentimiento, a la inmoralidad, a la mejor al odio, a la mejor a la venganza, o sea, hacer daño a los demás, a la mejor al hurto, alguna otra cosa, si mi vida estaba atada a eso, entonces el que me puede ayudar a vencer toda esa tentación es alguien. Se llama el Espíritu Santo. Entonces, esta es también la importancia del Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Por eso no seremos cristianos si no es a través del Espíritu Santo. El cuarto punto dice ahí que el Espíritu, por el Espíritu es que hacemos morir las obras de la carne. Eso lo dice ahí en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 12 y verso 13. Unos versículos más adelante de lo que ya habíamos leído, el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. O sea, no somos deudores con la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice aquí algo muy interesante. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Perdón? La cita es en Romanos capítulo 8, verso 12 y verso 13. Este punto que estoy leyendo está en el verso 13 al final. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí es donde nos da la clave la escritura, hermanos. O sea, cuando yo siento más tentaciones en mi vida, es cuando más debo de buscar al Espíritu Santo. Si yo no busco esa ayuda del Espíritu Santo, entonces estoy enfrentando la tentación en mi fuerza. Eso es lo que le sucedió, por ejemplo, a Pedro, hermanos. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Jesús inclusive le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero más adelante le dice a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Le había dicho eso Jesús y bueno, más adelante Pedro, cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, hermanos, le dijo, orad conmigo. Y Jesús se va más adelante a orar y regresa y lo encuentra durmiendo a Pedro y a otros más discípulos. Y les dice, no habéis podido velar conmigo una hora. Se vuelve a ir a orar, Jesús regresa y otra vez están durmiendo. Se va nuevamente a orar y regresa y están dormidos. Hermanos, la tentación, Pedro la quiso enfrentar en sus fuerzas. Él decía, Señor, mi vida pondré por ti. O sea, él tenía en su corazón, no era una mentira, hermanos. O sea, Pedro no estaba mintiendo en esa situación. Él anhelaba inclusive seguir a Jesús si fuera necesario
hasta la misma muerte. Ese era su anhelo, seguir a Jesús, pero lo enfrentó en sus fuerzas. Lo enfrentó no con el Espíritu Santo, lo enfrentó en la carne, no estaba preparado. Y cuando vino la prueba y la tentación, él falló. Hermanos, así es precisamente nuestra vida. Entonces, aquí este punto, digo, yo ahorita lo predico, lo menciono y pues hasta miedo me da, hermanos. Hasta miedo me da, o sea, imagínense, o sea, no estar en el Espíritu y pues caemos en el pecado y caemos en alguna situación en nuestra vida. Pero miren, el Espíritu siempre ha sido tan paciente con nosotros también, tan tierno, hermanos. El Espíritu es como un maestro que está con nosotros y ha sido tan paciente, ha sido tan caballeroso con nosotros, ha sido tan misericordioso con nosotros que no nos ha desechado. ¿Qué sería en otro caso? Si fuera otro el que estuviera en esa tarea, en esa labor, ya nos hubiera dicho, no, ¿sabes qué? O sea, tú no entiendes. O sea, no estamos jugando. O a lo mejor ya se hubiera cansado, no, es que tú no me haces caso. Te he dicho cómo debes de hacer las cosas, te doy mi influencia, te recuerdo las palabras de Cristo y no lo haces. Sí, en algún momento quizás el espíritu se podrá contristar, hermanos, pero hasta aquí no ha sido alguien quien ha abortado esta obra. O sea, el Espíritu Santo no ha dicho, no, ya no más. Con él ya no voy a trabajar, con él ya no voy a hacer nada. Eso sí sucedió con Saúl, por ejemplo. Con Saúl, recuerdan, hermanos, esa historia. O sea, en algún momento dice que el Espíritu de Dios lo dejó. Qué triste fue eso. Pero hermanos, con nosotros el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Ahí está el Espíritu Santo. Y bueno, lo comento por dos cuestiones. Primero, hermanos, que tengamos la fe, la confianza de que la persona del Espíritu Santo está con nosotros y nos quiere ayudar a qué, hermanos, a vivir conforme a su voluntad. Segundo, hermanos, también ver el aspecto de que Él es una persona tierna, ha sido paciente, es paciente con nosotros. Eso habla de su amor, hermanos. Él nos ama. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Por ejemplo, 3 años y medio estuvo con sus discípulos y a veces hacían preguntas que decía Jesús, seguramente habrá dicho, qué bárbaros, o sea, no entienden. En algún momento les dijo, o sea, ¿por qué está tan duro su corazón? ¿No habéis entendido estas cosas? Pero eso no quería decir que Jesús ya los hubiera desechado, hermanos. Los amó y los amó hasta el final, dice el apóstol Juan. Hermanos, hasta aquí nos ha amado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha amado a ti. El Espíritu Santo te ama a ti. O sea, él es, o sea, tú eres alguien importante para el Espíritu Santo y así debemos de ver nosotros al Espíritu Santo como la persona importante para nosotros. El Espíritu Santo es muy importante para nosotros, hermanos. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Por eso decíamos hace un momento, tenemos que vivir en el Espíritu. Hermanos, el Espíritu es nuestro oxígeno. El Espíritu es el que nos da la fortaleza, la vitalidad. Debemos de vivir en Él y la respuesta, bueno, para vencer la tentación la tenemos en el Espíritu Santo. Si andamos, dice, si hacemos morir las obras de la carne, es solamente por el Espíritu. Si algo batalla, si en algo luchas, si en algo estás batallando, pues necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas la ayuda del Espíritu en tu vida. ¿Y por qué está escrito esto? Para que lo reconozcamos y le pidamos al Espíritu su ayuda, hermanos. Le digamos al Espíritu, yo te necesito, ayúdame, acércate a mí, lleva estas cargas que son muy difíciles para mí, Señor, acompáñame en esta circunstancia, guárdame en esta lucha, líbrame de esta tentación, socórreme en este problema, dirígeme, dame tu sabiduría, porque recuerda que el Espíritu toma lo de Dios, lo de Cristo, y nos lo da a nosotros. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Jesús dice, Él les enseñará todas las cosas. Hermanos, cuán importante es el Espíritu Santo.
Él es el que nos ha enseñado hasta aquí. No ha sido en sí nuestra inteligencia, lo digo con todo respeto y yo me pongo en el primer lugar, hermanos. O sea, no ha sido nuestra inteligencia. Recuerda que esto es espiritual. Hace rato comentaba esto que leemos en la Biblia, hermanos, lo tenemos en castellano. Entendemos ese idioma tú y yo. Pero además de que está en castellano, está en otro lenguaje que no podemos entender tan fácilmente. Es en el lenguaje espiritual. Y el único que nos ayuda a entender ese lenguaje es el Espíritu Santo. Sí tenemos conocimiento de qué significa la palabra hacer morir. Entendemos qué significa hacer y la palabra morir. Está en nuestro diccionario, en nuestro conocimiento, está en nuestro idioma, está en español, en castellano, está. Pero además de eso, este libro tiene un lenguaje espiritual que solamente el Espíritu nos lo puede traducir, hermanos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, traducírnoslo al ámbito espiritual para que llegue hasta mi área espiritual, no quede en mi mente, en mi cerebro, sino que llegue hasta la parte espiritual. Y hermanos, esto es lo que hace el Espíritu. Bueno, el Espíritu nos ayuda a vencer esa tentación. Veamos siguiente punto. El punto 5 es que solo cuando somos guiados por el Espíritu somos verdaderamente hijos de Dios, hermanos. El Espíritu nos quiere guiar. Eso es lo importante también aquí. Podemos ver ahí Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la palabra guiado es la persona que nos va diciendo cuál es el camino. O sea, a veces si te ha tocado ir a algún lugar, a visitar algún lugar que tú no conoces o que desconoces la dirección correcta, muchas veces al preguntar, alguien te va a decir, usted tiene que seguir este camino y te dice, váyase aquí derecho y después en cierta calle hay una esquina, una tienda y en esa tienda usted da vuelta a la mano derecha y después ahí a 2 cuadras está el lugar que usted está buscando. Te dirige, te dice cuál es la dirección que tú debes de tomar. Pero en este caso el Espíritu Santo no te da las indicaciones para que tú te vayas solo. El Espíritu Santo va contigo. El Espíritu Santo va ahí contigo diciéndote, este es el camino. Yo entiendo, hermanos, que en el testimonio, en la experiencia que les platicaba hace un rato o al inicio, de cuando yo estaba a lo mejor desanimado, quizás ya por equivocarme a tomar una decisión, eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Ese no es el camino, es por acá. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo, hermanos, tomarme para no equivocarme y decirme, no, este es el camino. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. O sea, se pone delante de nosotros, nos dice, este no es el camino correcto, ese no es el camino que tú debes de tomar. El camino que tú debes de tomar es en este sentido, es en esta dirección. Hermanos, por eso debemos de apreciar tanto a la persona del Espíritu Santo. Hay experiencias donde personas están extraviadas, estuvieron extraviadas. Luego cuando acontece esto de que cae nieve, a veces las personas van a las montañas alrededor de la ciudad para ir y probar la nieve y todo esto. Pero desafortunadamente algunas personas se extravían, hermanos. Algunas las alcanzan a encontrar con vida, a otras tristemente no. Y hace unas semanas atrás, cuando vino este tiempo de frío, en este invierno, algunas personas se fueron aquí al Nevado de Toluca y se extraviaron. Creo que eran como 7 personas las que se habían extraviado.
Y hermanos, pues las buscaron durante toda la noche, gracias a Dios los encontraron con vida. Pero imagínate cuando esas personas de repente vieron a los rescatistas, pues cómo se habrán sentido, bien agradecidos, qué bueno que llegaron con nosotros. Y a donde iba el rescatista, la senda que le marcaba el rescatista, ahí iban en esa senda. Estaban muy aliviados, se sentían aliviados de la desesperación, de la angustia, de la aflicción que había en sus vidas, de que se encontraban perdidos. Cuando vieron los rescatistas, descansaron de toda esa situación. Y entonces valoraron esa presencia, la presencia de esas personas. Seguramente no se van a olvidar de sus rostros nunca, hermanos. Nunca se van a olvidar del rostro de aquella persona que salió a su encuentro y le dijo, vinimos a rescatarlos, vinimos a ayudarles. Nunca se van a olvidar del rostro de esa persona, hermanos, y de esas palabras que les habrán dicho. Hermanos, ahora imaginemos el Espíritu Santo. Cuando Él se ha acercado a nosotros, cuando Él viene a nosotros, cuando Él está cerca de nosotros, cuando Él nos ha dejado su palabra, cuando el Espíritu Santo ha sido enviado para ayudarnos. Somos guiados por Él. Ahora, ¿qué haría una persona que está perdida? Y si está perdida y de repente viene el rescatista y le dice, vinimos a salvarte, hemos llegado a ayudarlo. No, no, yo no les pedí su ayuda. Yo no necesito de su ayuda. Yo conozco el camino. En un momento más ya me regreso. ¿Qué diría el rescatista? Ah, qué hombre tan duro, qué hombre tan soberbio, qué hombre tan engañado. Bueno, hermanos, reconozcamos esa influencia del Espíritu en nuestra vida. Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, dejemos que Él nos siga dirigiendo. A través de su palabra, a través de los consejos, a través de que el Espíritu nos habla de diferentes cosas, principalmente a través de su palabra, hermanos. A través precisamente de que a veces nuestra conciencia nos enseña cosas, debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Hagamos lo que el Espíritu nos dice, hermanos. Seamos nobles, sensibles al Espíritu y de esa manera no lo contristamos y además el Espíritu, hermanos, pues, con mayor agrado seguirá haciendo su obra en nosotros. Amén. Vamos al siguiente punto, hermanos. Ya estamos casi por concluir. El Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra oración. Podemos verlo aquí en Romanos capítulo 8, verso 26, hermanos. Eso lo mencionamos, si no mal recuerdo, el domingo también. En Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, es Romanos capítulo 8, verso 26. Él nos ayuda en nuestra debilidad para interceder como conviene por nosotros. A veces no sabemos qué pedir o cómo pedir, pero el Espíritu nos ayuda, hermanos. Y es bueno decirle eso a Dios, hermanos. A veces es bueno decirle, Señor, es que no sé cómo pedirte esto. Ayúdame, Señor. Me siento tan preocupado, me siento tan afligido que no sé cómo pedirte. Y pidamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, para orar. Él nos ayuda en ese momento de debilidad. También, hermanos, el Espíritu Santo nos fortalece con poder en el hombre interior. Es el Espíritu, hermanos, el que fortalece nuestro hombre interior. Eso dice ahí Romanos 3:16. Perdón, Efesios 3:16.
Efesios 3:16 dice que el Espíritu fortalece nuestro hombre interior. Dice así, les leo lo que dice Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, Pablo estaba orando por la iglesia en Éfeso, por los cristianos, para que ellos fueran fortalecidos en su hombre interior. Es que así como este cuerpo, hermanos, el hombre exterior, vamos a decirlo, se cansa y requiere su descanso, ¿verdad? Para ser fortalecido, para tomar nuevamente fuerza y continuar al día siguiente el trabajo. Por eso Dios nos bendijo con un descanso, hermanos, en las noches, para que nuestro cuerpo recupere sus fuerzas y al día siguiente hacer nuestra labor. Ahora imagínense el hombre interior. También requiere, hermanos, esa fortaleza. ¿Dónde encontramos esa fortaleza, hermanos? ¿En el sueño? No, la encontramos en la presencia de Dios por medio del Espíritu. El Espíritu nos fortalece en el hombre interior. ¿Para qué, hermanos? Para seguir caminando, seguir buscando a Dios, seguir haciendo la voluntad de Dios, resistiendo la prueba, la lucha, la aflicción, los desalientos, las circunstancias difíciles. Para resistir eso, hermanos, necesitamos una fortaleza espiritual. Lo primero es a través de la comunión con Dios, hermanos, nuestra oración, la palabra, eso es lo que nos va a brindar una fortaleza. Lo segundo, hermanos, es la comunión entre nosotros, es decir, platicando con hermanos, aún orando unos por otros, podemos fortalecernos. Alabando a Cristo, hermanos, viniendo, por ejemplo, estando en las reuniones y cuando estamos aquí juntos orando, a lo mejor una reunión, la alabanza, el mensaje y tenemos de Cristo, eso va a fortalecer nuestras vidas. Eso también se traduce en una fortaleza a nuestro hombre interior. Son cosas que necesitamos buscar y estarlas, pues, teniendo, buscando en nuestra vida. Y el otro punto, hermanos, para concluir, entonces podemos gozar de la comunión, o sea, el compañerismo del Espíritu. La comunión, el compañerismo del Espíritu. Nosotros podemos y debemos gozar de la comunión con el Espíritu Santo. Dice aquí la escritura en 2 Corintios 13. Segunda de Corintios capítulo 13, el verso 14. El apóstol Pablo terminaba de escribirle esta carta a la iglesia de Corintios y les da como que una bendición, ¿no? Una despedida, unos saludos de despedida. Y el verso 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo quiere decir que lo que oraba Pablo, lo que anhelaba como una bendición para los cristianos es que hubiera esa comunión. ¿Qué quiere decir comunión, hermanos? Lo que está ahí encerrado en paréntesis es compañerismo. ¿Cómo es el compañerismo? A veces tenemos un compañero en la escuela, en el trabajo, en la familia, en algún lugar tenemos a alguien que lo consideramos amigo, una amiga.
Una persona que le cuento mis situaciones, mis problemas, que tengo confianza con ella, que a lo mejor paso momentos agradables estando en su presencia, con su compañía. Me agrada estar con esta persona. Hermanos, eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Esa comunión es la que debemos nosotros tener con el Espíritu. Y bueno, por estas razones, hermanos, el Espíritu Santo es importante en nosotros. Vamos a terminar dándole gracias al Señor. Démosle gracias al Señor, hermanos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Primeramente agradecemos, Señor, que tu Espíritu ha sido enviado, Señor. Gracias por tu misericordia sobre nosotros. Gracias por velar por nuestra vida, Señor, enviando tu Espíritu para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por tu paciencia, por tu cercanía a nosotros, por tu amor, Señor. Eso es lo que vemos, que nos has amado, que hasta este día estás con nosotros, cuidas de nuestras vidas, Señor. Tú eres el que nos ha sostenido hasta este momento, Señor. Sigue obrando, Señor, sigue actuando. Que seas tú, Señor, glorificándote en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, queremos ponernos en tus manos. Síguenos hablando a través de estos mensajes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.